Bueno, buenas tardes, muy bienvenidos. Yo soy el ingeniero Enrique Dreyer, director del Instituto de Comunicaciones Digitales de la Sociedad Científica Argentina, y junto con mis colegas, directores del Instituto de Historia de la Ciencia, Ciencia para Innovación y Energías Renovables y Ambiente, les damos la bienvenida a este ciclo de Proyectando el Futuro Argentino, y hoy tenemos realmente, digamos, un panel de lujo. Tenemos a Paula Oliveto, que bueno, todos la conocen, igual ahora voy a hacer su presentación, y a Maxi Rotundo. Así que déjenme comentarles simplemente que la Sociedad Científica Argentina es muy antigua, es de 1872, tiene la característica particular de haber sido fundada por 5 estudiantes, y el primer presidente fue el primer ingeniero que tuvo la Argentina, el ingeniero Luis Augusto Huergo. Así que dicho esto, bueno, permítanme ahora presentarla a Paula Oliveto, aunque es muy, muy conocida, y la verdad que es un orgullo y un honor tenerla con nosotros hoy aquí. Es abogada, tiene estudios de posgrados en finanzas públicas. En sus ratos libres es casada y tiene 2 hijos. Ha sido auditora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, legisladora, es diputada nacional, pertenece a la coalición cívica y ha hecho un posgrado en la Universidad de Salamanca en Derecho Administrativo. Además, es profesora universitaria. Lo mejor que podemos hacer ahora es escucharla a ella. Paula, muy bienvenida, es un gusto enorme tenerte, digamos, acá con nosotros. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor que me hayan convocado a este conversatorio y Enrique, muchas gracias por tu presentación. Espero estar a la altura de las circunstancias y por supuesto después de unas palabras iniciales estoy a disposición para responder todas las dudas, todas las inquietudes que tengan. Estamos en tiempos convulsos. La Argentina debe salir del actual escenario donde solamente se siguen políticas y medidas que operan sobre la coyuntura. Pareciera ser que todo se decide para el corto y no se mira más allá en lo que es el mediano y el largo plazo. En estos últimos tiempos está mucho más expuesta esa posición. Y que por lo tanto, además de no ser las más adecuadas, no son las más eficaces para resolver los grandes problemas económicos y sociales que afectan al conjunto de nuestra población. Es necesario alzar la mirada y empezar a pensar en elaborar una estrategia que permita la implementación de un plan de desarrollo nacional integral que se articule con un plan de estabilización macroeconómico para poder sacar al país adelante y poder trabajar en un escenario de mucha más evolución y no tanto de estancamiento y de decadencia. Paula, discúlpame, se está escuchando bajo. ¿Podrás aumentar el micrófono? No, lo que puedo hacer, a ver, si saco el... Perfecto, ahora. A ver ahí. Ahí sí, perfecto. ¿Estamos mejor? Mucho mejor, sí, sí. Bueno, esta situación nos debe interpelar al conjunto de la dirigencia política, la cual debe ¿Quieren que empiece de nuevo o estamos bien? Como vos prefieras. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Como decían en Salamanca, hay una frase, como decíamos ayer, decía Rey de León. La Argentina debe salir del actual escenario donde solamente se siguen políticas y medidas que operan sobre la coyuntura. Esto lo estamos viendo hoy de manera manifiesta y que por lo tanto, además de no ser adecuada, no son eficaces para resolver los grandes problemas económicos y sociales que afectan a la Argentina en su conjunto. Es necesario, por tanto, elevar la mirada y comenzar a pensar en elaborar una estrategia que permita la implementación de un plan de desarrollo nacional integral que se articule con un programa de estabilización macroeconómica para poder sacar al país del
la actual situación de estancamiento y de decadencia, no solo económica, sino también moral. Esta situación nos interpela a todo el conjunto de la dirigencia política, la cual debe replantearse cuáles deben ser sus deberes, prioridades y urgencias. En este sentido, me gustaría avanzar en algunas precisiones. Debemos diferenciar un plan de desarrollo de un programa económico que estabilice las principales variables macroeconómicas, como por ejemplo la política monetaria, la fiscal y la cambiaria. Un plan de desarrollo necesita consensos y una estrategia que, partiendo de un buen diagnóstico, pueda estar enfocada hacia un futuro deseado, donde la planificación de objetivos, la elaboración de indicadores nos permita llegar a el resultado final, que es brindarle a la población los servicios que ésta necesita para una mejor calidad de vida. A estos efectos, además, hay que trabajar en un adecuado equilibrio y una articulación que nos permita articular entre el Estado y el mercado. Vieron que es un tema que hoy está demasiado en boga. En esto es necesario lograr un consenso superador entre quienes tienen plena confianza en el mercado como asignador de recursos y como principio de autoorganización de la economía, y que proponen un Estado reducido a la mínima expresión a tal punto de llegar a plantear la eliminación del mercado del Banco Central. Nosotros, la propuesta del doctor Martín Tetaz es un Banco Central independiente y no la eliminación del Banco Central, porque creemos en el Banco Central como herramienta. Y por otro lado, los que tienen una concepción de que el Estado debe intervenir en numerosas actividades en el ámbito económico, desde políticas macroeconómicas más activas, pasando por políticas sociales de intervención directa y alcance masivo, que muchas veces van a contrapelo del estímulo de la producción y del trabajo, incluyendo también mayores regulaciones en el comercio, para lo cual recurren a herramientas ya fallidas como el control de precios y la estatización de las empresas. Es necesario poder sustraerse a la fluctuación ideológica extrema y formular una síntesis que integre los muchos elementos positivos tanto del mercado como del Estado. Un gran estadista, a mí me encanta Willy Brandt, lo definió en los siguientes términos: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. En síntesis, debería expresarse en un Estado fuerte, es decir, jerárquico, profesional y eficiente, donde el mérito sea considerado como parte de la forma en que vos ingresás al Estado, ascendés al Estado en los distintos cargos de la administración pública, ilimitado, o sea, sujeto a derecho legítimo e imparcial, que alentaría a la iniciativa privada, facilitaría las inversiones, la generación de riquezas, la producción y el trabajo genuino, creando el marco adecuado de estabilidad para aplicar un plan de desarrollo. Teniendo presente las características y tendencias del panorama mundial, entiendo que un plan de desarrollo para la Argentina debe necesariamente incluir el fortalecimiento científico y tecnológico impulsado tanto en el ámbito público como privado, trabajando en las iniciativas públicas y privadas, lo cual, junto con el mejoramiento sustancial de la educación en todos sus niveles, permitirá, además de otros beneficios, potenciar las capacidades de los individuos para acumular capital humano. Y integrado a los factores productivos, permitirá aumentar la potencialidad de la Argentina, preservando y haciendo siempre un uso sustentable de los recursos naturales. Por eso nosotros entendemos que en esta instancia hay que trabajar en una ley de emergencia educativa que
trabaje sobre la deserción escolar, que en este tiempo, a través de la pandemia, pero también a lo largo de los años, es muy fuerte en la Argentina, y trabajar sobre todo en la inserción laboral en las escuelas secundarias para descubrir el talento de los chicos e insertarlos en el ámbito laboral, acompañándolos en ese proceso. También vamos a plasmar un plan de desarrollo y una adecuada articulación con un ambicioso programa que debería redundar al cabo del tiempo en un proceso de ejecución para una mayor equidad social que permita satisfacer a una población que hoy se encuentra en situación muy crítica. Una herramienta imprescindible para llevar adelante un plan de esta naturaleza es un presupuesto real, creíble y que pueda ser controlado en su ejecución. Debería contar para esto con un presupuesto por programa. Ustedes saben que la Ley de Administración Financiera nuestra establece que nuestro presupuesto es un presupuesto por programas a través de metafísicas, que muchas veces el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a este Congreso no cuenta con metafísicas. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer una evaluación concreta de cuántos recursos se necesita para poder cumplir con la demanda a satisfacer. Y esto es un punto que hay que trabajar desde el Congreso de la Nación, pero a su vez va a permitir optimizar el control y la ejecución de las políticas públicas. Algunos problemas identificados en la experiencia latinoamericana en la utilización de presupuestos para implementación de planes de desarrollo son los siguientes. A mí me parece que acá voy a hacer me voy a ir del papel que elaboré el fin de semana para llevar algunas cuestiones de lo que es la práctica presupuestaria en la Argentina. Nosotros tenemos una ley de administración financiera que es del 92, anterior a la reforma del 94. ¿Y por qué tenemos en cuenta el presupuesto? Porque no hay política pública que pueda estar por fuera del presupuesto. Nosotros necesitamos que todo el sector público nacional tenga el reflejo en el presupuesto. Hoy no es así. Hay empresas que no están incorporadas al sistema de administración financiera, y trabajar en un presupuesto por resultados. ¿Esto qué quiere decir? Vos tenés un presupuesto por programa. El presupuesto por programa te dice, ¿qué es el presupuesto? Bueno, ustedes saben, es la ley de leyes, es el plan de gobierno. El Poder Ejecutivo envía al Congreso su plan de gobierno. ¿Para qué? Para que pase por el control parlamentario, para que los representantes del pueblo podamos tener en cuenta cuáles van a ser las políticas públicas aplicadas a un año determinado, y poder de alguna manera con posterioridad ver su cumplimiento. ¿En qué términos? En que si esa gestión utilizó los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y económica. Para eso necesitamos algo que no existe en la Argentina, que son indicadores de cumplimiento de resultados, que es una forma metodológica que es necesario incorporar al presupuesto para que al momento de aprobar el presupuesto para el año siguiente podamos hacer una evaluación del grado de ejecución del año en curso, con la suficiente información para poder tomar una decisión correcta de qué manera se pueden aplicar esos recursos públicos y en qué áreas no fueron ejecutados o fueron ejecutados incorrectamente. No solo para que los recursos vayan a las áreas en que tienen que ir porque hay una necesidad y hay una demanda a satisfacer, sino también para sancionar a aquel funcionario que distribuyó mal el presupuesto o no lo ejecutó. No es un delito penal no ejecutar un presupuesto. Vendría a ser una falta, un error, una falta de gestión. Ahora, si yo soy un ministro de salud y no ejecuto el presupuesto que va a la construcción de hospitales, las consecuencias en la población es terrible. Y aunque no tenga
un tipo penal, que puede ser incumplimiento de los deberes de funcionarios, pero no existe que por no ejecutar un presupuesto vos tengas un reproche penal. Sí tiene que tener su consecuencia en la evaluación de ese funcionario público y en las consecuencias que su accionar generó en el desarrollo de la vida de las personas. El presupuesto por resultado es una técnica que se adiciona al presupuesto por programa y se basa en un desarrollo metodológico de indicadores de resultado y impacto y la determinación de las relaciones causales entre los resultados y la cantidad y calidad de los bienes y servicios a producirse por el Estado. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda ciudadana. Sirve a la medición y a la evaluación de la gestión. Si nosotros no tenemos esas herramientas, es imposible evaluar una gestión. Evaluar sanamente una gestión, desprovista de la politización, con indicadores claros, con resultados claros. No solo desde el punto de vista de la observación de la falla, sino también desde la recomendación como parlamentarios para que esta situación pueda ser revertida. Porque más allá de la crítica, lo más importante que nosotros tenemos que tener es el servicio público, es cómo los recursos de los argentinos llegan a los argentinos sin intermediarios, sin la inmoralidad de la corrupción y con la eficacia y la eficiencia en que el Estado pueda aplicar esas políticas públicas. Si uno mira cómo es hoy la ejecución del presupuesto, y acá tengo el informe de la Oficina de Presupuesto, encontramos que a lo largo de este último tiempo se hicieron un montón de anuncios, pero cuando uno va al papel, demuestra que son buenas intenciones o son se enuncian para la campaña, pero que los números fríos están diciendo una situación social muy complicada, una distribución despareja de los fondos y donde los perjudicados son los que menos tienen. Si uno mira la ejecución presupuestaria a septiembre, que se emitió la Oficina de Presupuesto en su informe del 5 de octubre, vamos a encontrar un ajuste profundo a los jubilados. Los jubilados este último año van perdiendo un 8% año a año en sus haberes. También vamos viendo cómo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es utilizado en forma adecuada para, de alguna manera, garantizar en el mediano y en el largo plazo los saberes jubilatorios de las personas mayores. Lo que dice, por ejemplo, el informe de presupuesto es que se ha registrado una caída de casi el 25% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No pensar en la necesidad de proyectar políticas públicas al mediano y a largo plazo trae consecuencias muy hondas en el desarrollo de la Argentina, no solo al corto tiempo, porque cuando vos no planificás y ejecutás todo de manera irregular o de manera abrupta o llevándote por intereses de la coyuntura, en el corto tiempo también tenés una situación gravosa, pero que se profundiza mucho más para el mediano y en el largo plazo. Si nosotros no tenemos en cuenta la necesidad de consensos básicos, sostenibles en el tiempo, para trabajar en la Argentina, en lo que tiene que ver con educación, en lo que tiene que ver con políticas de trabajo y en lo que tiene que ver con lo que son los servicios sociales y específicamente en la atención de los adultos mayores, vamos a tener una Argentina invivible e inviable. Ese mismo informe habla no solo del déficit y de los problemas que tenemos en cuanto a sostener la salubridad, las cuentas públicas, sino también de cómo han crecido los subsidios a distintos
a la actividad privada y a la inversión financiera. Y ahí también tenés las prioridades que nosotros tenemos que como legisladores observar. Por ejemplo, han subido mucho los subsidios a lo que es la electricidad o el transporte urbano. Pues fíjate que yo les digo vos y ustedes, ha subido un aumento al transporte, a los subsidios al transporte de más del 88,5 año a año. Y principalmente los subsidios fueron enfocados al AMBA, generando distorsiones entre lo que es la intervención del Estado, el ayudar a los ciudadanos en un momento crítico, haciendo una discriminación muy grande entre los habitantes del AMBA, que están mucho más cubiertos, que los habitantes del resto de la Argentina. La distribución inequitativa de estos subsidios generan distorsiones que de alguna manera hacen que los argentinos no seamos igual o no tengamos la misma asistencia del Estado, la misma cobertura del Estado, conforme a en qué provincia o en qué región nosotros vivimos. Se han incrementado considerablemente los subsidios a la aerolínea de bandera, pero a su vez han decrecido considerablemente lo que es la asistencia real a las personas que tienen una situación crítica desde el punto de vista social y económico. Y por supuesto, los jubilados en la Argentina, que hoy tienen un sueldo promedio de 26.000 pesos por mes, cuando la canasta básica es de 77. Por supuesto, a lo largo de todo este tiempo, nosotros hemos visto que la Ley de Administración Financiera que fue sancionada en el 2005 la modificación de la Ley de Administración Financiera que fue sancionada en el 2005 a instancias del presidente Kirchner, ha permitido la modificación de distintas partidas del presupuesto sin la debida participación del Congreso de la Nación. Es importante recrear esta instancia de que las partidas presupuestarias vuelvan al Congreso de la Nación, limitar al mínimo las modificaciones presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo, porque la participación de los representantes del pueblo en la asignación de recursos y en la distribución de los gastos no solo hacen a una mayor transparencia, sino que a su vez nos permite el control y evitamos así situaciones irregulares como la que hemos visto a lo largo de estos últimos años. La Argentina requiere mayor control parlamentario, mayor transparencia, mayores normas que regulen el funcionamiento de la administración pública, y eso hace a la información pública a terminar con la opacidad de todo lo que es la ejecución presupuestaria, de todo lo que es las cuentas de inversión, de lo que implica la intervención de los organismos de control dentro del proceso de ejecución de los distintos programas, y una intervención mucho más profunda en tiempo real para poder detener a tiempo cuando existen prácticas distorsivas o prácticas irregulares en el ejercicio de la función. Nosotros tenemos organismos de control que son prácticamente médicos que hacen autopsias. Llegamos a controlar la ejecución del gasto o cómo se han implementado las políticas públicas después de muchos años en que las mismas se han ejecutado. Muchas veces llegamos cuando ya los funcionarios no están en su cargo y es difícil reconstruir la forma en que han gestionado. Si uno mira los informes de la Auditoría General de la Nación, están muy retrasados en cuanto al tiempo de ejecución de las políticas públicas. Cuando uno mira la sindicatura, que es el organismo de control interno, prácticamente no hay información pública. ¿Por qué traigo el tema de la información pública? Porque sin un debido diagnóstico de cuál es la situación del país, es muy difícil proyectar, es muy difícil planificar, es muy difícil establecer una inversión real. Si uno mira en el presupuesto los distintos
las distintas planillas que regulan inversiones a lo largo de los años, hay un montón de obras que se planifican, que se presupuestan, pero que finalmente no se realizan. Y esa redeterminación de los recursos que estaban asignados a esa obra, después es muy difícil obtener la trazabilidad. Necesitamos una Argentina que tenga en la transparencia una identidad, y necesitamos que la información pública pueda ser escrutada, no solo por los representantes del pueblo, que tienen que rendir cuentas, que tenemos que rendir cuentas de nuestra conducta en el ejercicio de la función, sino también por la sociedad toda, que se tiene que comprometer dónde va el dinero de sus impuestos, quiénes son las personas que lo administran y si en definitiva ese esfuerzo que todos los meses hace que los argentinos paguen sus impuestos con el producto de su trabajo, finalmente no queda en el camino de intermediarios y de corruptos, sino que llega en una política pública clara hacia la sociedad a la que va destinada. A veces nosotros hablamos de la corrupción como causas y no entendemos que esto afecta necesariamente nuestra calidad de vida, como personas, como familias, como parte de una sociedad. Si uno va por una ruta cuya obra estaba presupuestada y no fue realizada, o fue cancelado el pago, pero finalmente la obra no fue ejecutada y no hubieron controles en el camino que alertara la situación y enmendara esa situación, y una familia choca y pierde su vida, eso de alguna manera afecta la vida de esa familia y de todo su entorno. Cuando fue la tragedia de Once, vimos de manera brutal como había un montón de subsidios que fueron abonados por el Estado a lo largo de un montón de años para que estos ciudadanos que fueran en el tren Sarmiento pudieran tener un servicio acorde a las millones y millones de pesos que mensualmente se inyectaban en las cuentas del concesionario, y finalmente eso no pasó. Esos recursos terminaban en otras cuentas con otra finalidad que no era el servicio, con la total anuencia de los funcionarios que debían controlarlos. Los controles, cuando son laxos, van de la mano de una ineficiencia y una ineficacia en el servicio que se presta. Si uno mira el presupuesto, yo les puedo decir la cantidad de dinero que se va en subsidios a las empresas privadas, subsidios a la electricidad, subsidios a la inversión financiera, subsidios. Pero cuando uno va a la prestación del servicio, cómo el ciudadano percibe la prestación de servicio por parte del Estado, el ciudadano siente que no es acompañado. Y esto se agudiza mucho más en materia de seguridad, en materia de salud y en materia de vivienda a los que necesitan, en materia de educación. O sea, el presupuesto es muy vasto en esos ítems específicos, pero cuando uno va a cómo percibe el ciudadano en que el Estado le presta el servicio, seguramente la respuesta es que no se presta de manera satisfactoria. Entonces, algo hay entre la asignación de recursos y cómo llega ese servicio al ciudadano. Estamos en días donde vemos una inseguridad brutal en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, pero también en todo el país. Cada vez hay más argentinos que requieren que el Estado los contenga, porque pagan sus impuestos, porque van a trabajar todos los días, porque quieren ver un futuro para sus hijos. Por eso nosotros creemos que el futuro no puede ser dominado por aquellos que vivimos atrapados en el pasado, y que para construir el futuro es importante el diálogo sincero en el ámbito del Parlamento, donde estamos los representantes del pueblo, con un presupuesto que sea sostenible, saludable, y que nos presente el gobierno su plan de gobierno para que nosotros podamos hacer una evaluación de cara a la sociedad de qué nos están proponiendo.
como secretaria de la Comisión de Presupuestos fui notificada que el ministro Guzmán todavía no ha venido al Congreso de la Nación porque el presupuesto que ha enviado su cartera a este Congreso de la Nación no es el presupuesto del Frente de Todos. Por lo tanto, los diputados del Frente de Todos no ven con buenos ojos el presupuesto enviado por el ministro del mismo signo político. Esto nos dificulta mucho el trabajo. Nosotros queremos abordar el presupuesto que envió el ministro de manera responsable porque va a asignar, si es que no queda letra muerta como otros presupuestos, va a asignar el futuro de la nación para el próximo año. Pero a su vez, si uno lo trabaja seriamente, con indicadores serios y en base a una realidad y no mintiéndonos en cuanto a lo que va a ser la inflación, en cuanto va a ser el crecimiento. Si tenemos un presupuesto serio, vamos a empezar a generar las políticas públicas, pero también la confianza, que tiene que ir de la mano de la seguridad jurídica para que la Argentina vuelva a ser una tierra donde los inversores aspiren a invertir y los trabajadores puedan conseguir el sustento para llevar a sus casas. Yo creo que, bueno, quedo a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar. Estamos todos muy preocupados con las situaciones que estamos viendo en estos días, la inseguridad, las protestas sociales. Yo me pregunto cómo puede ser con tantos recursos asignados en materia social en la Argentina, no así para los jubilados que como he dicho, ha decrecido en un 8% sus haberes en el último año, pero hay un montón de recursos asignados a la asistencia social, tengamos una pobreza estructural tan grande en nuestro país. Los intermediarios, los punteros, las personas que sin escrúpulo están en lugar del Estado, que intermedia a través de personas que muchas veces en esa intermediación se quedan con los recursos que no llegan a la gente. Tal vez es una explicación de por qué en un país que invierte tanto en las necesidades sociales de su pueblo, tiene 7 de cada 10 chicos que no logran tener su valor nutricional, o sea, su canasta nutricional. O sea, que no comen bien en un país donde hay miles y miles de millones de pesos invertidos en esto. Tenemos que tener una profunda reflexión. Son cosas muy, muy difíciles y más allá de las peleas políticas que en estos días se recrudecen porque estamos en una semana electoral. Por eso yo quiero ser muy responsable porque no se usa una situación electoral para hablar de temas que son mucho más profundos. A mí me parece que es importante la profundidad en estos momentos. Estamos, no sé, estamos mal los argentinos. Vemos la gente que cree que su vida es un blanco móvil en el conurbano y en otras áreas del país. Es importante dejar de lado las rivalidades y llegar a acuerdos básicos para el desarrollo de la Argentina. Y si nos dejamos de pelear un poquitito y miramos a los ojos de los que nos necesitan, que necesitan una conducción, que necesitan un liderazgo, que necesita que pongamos frenos a los avasallamientos, pero que también podamos tender puentes para transitar hacia el futuro, bueno, ahí estaremos, porque esta Argentina no la construye una sola persona, sino que la construimos en su conjunto. Y también decirles que creo que la pandemia fue muy brutal para muchos de nosotros. Hemos perdido familiares, no hemos podido acompañarlos ni en su enfermedad ni en su despedida, pero también ha dejado en pie valores que tal vez no lo teníamos demasiado tomados como tan gravitantes en nuestra vida. La necesidad de sostener la libertad, la necesidad de sostener la educación,
la necesidad de sostener los lazos y las redes que como sociedad nos van a sostener. Y la educación que hoy tantos padres pidieron por la educación de los hijos y que fue emocionante, es la única forma que encontramos los ciudadanos de bien para salir hacia el futuro. Así que la educación, hay que invertir en educación, hay que trabajar en una educación en todos los niveles y hay que evitar que muchos chicos formados en nuestras universidades públicas entiendan que el futuro está por fuera de nuestro país. Hay que generar las condiciones para que se puedan quedar, para que puedan trabajar en la Argentina y para que sus hijos y los hijos de sus hijos sigan viviendo en el país. Que si se quieren ir para hacer un posgrado, que vayan, pero que sepan que acá también van a tener oportunidades. Muchas gracias, espero poder responder a sus preguntas. Para mí es un honor. Muchísimas gracias, excelente, Paula. La verdad que es un placer escucharte y además muy precisa, muy objetiva. Realmente un gran placer. Las preguntas, el chat está lleno de preguntas, así que tendríamos para 2 o 3 días. Así que, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar que Maxi nos dé, digamos, su presentación y al final dejamos para todas las preguntas. Así que vamos ahora a presentar a Rafael Maximiliano Rotundo. Este es su nombre completo, Maxi para los amigos. También es un abogado. Tenemos muchos abogados en Argentina, para los que somos ingenieros nos preocupa. Pero bueno, Maxi tiene, digamos, una formación muy, muy importante, digamos, en Derecho y además es un especialista en todo el tema de finanzas públicas. Lleva muchos años trabajando en el Senado y en las comisiones del Congreso que tienen que ver con la parte presupuestaria, así que para nosotros es un lujo tenerlo también hoy aquí con nosotros, así que lo mejor que podemos hacer es escucharlo a él. Maxi, muy bienvenido, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Enrique, gracias en especial también a Mario Dodaro por la invitación. Bueno, hoy fui convocado a hablar de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el cual ya la diputada Oliveto bastante habló y también pudo hacerse de los informes de la oficina. Un paréntesis muy previo, ya que decías de abogados todos, siempre recuerdo la frase de José Terry, quien fue 2 veces ministro de Hacienda, allá por el 1900, que era abogado y profesional también y docente en la materia. Y en esto quiero entrelazar con lo que decía claramente la diputada, que decía Terry ya en el 1900. A través de los presupuestos nacionales se puede trazar y se puede leer la historia de nuestro país. Esto ya sí se señalaba en esa época y es más, acuñaba otra frase muy conocida que decía que el presupuesto nacional es el fiel espejo que refleja el país. Pero, ahora adentrándonos en el tema, me gustaría un poquito introducirnos en la Oficina de Presupuesto del Congreso, en la cual tuve la oportunidad de estar en sus orígenes y como muchos otros también desde la parte parlamentaria, ya que llevaba tiempo la espera de su creación. Y en esto, ¿qué es la Oficina de Presupuesto? Es la primera pregunta que tenemos que respondernos. Si la Oficina de Presupuesto es un organismo desconcentrado que le brinda ese apoyo en materia fiscal que un poco se señalaba acá antes, que internacionalmente es identificada como una institución fiscal independiente, expresión así acuñada en la OCDE, y también con su paralelo en el BID respecto a una oficina técnica de presupuesto. Sobre la base de ya informes y trabajos de la OCDE y el BID, es que se pudo desarrollar la Oficina de Presupuesto. ¿Y qué decían estos principios básicos que debía tener cualquier institución fiscal independiente? Primer aspecto, el compromiso y el consenso de los espacios políticos. Claramente, eso identificaría las funciones que debería tener la oficina y eso se debería haber trasladado en la ley. Independencia y no partidismo, una cuestión fundamental que esto nos permite también en el largo plazo, cuando estamos hablando del funcionamiento objetivo de la oficina de presupuesto. Y a su vez, en este contexto, que la dirección de la oficina tenga plena libertad en su administración y en el personal. Como decíamos antes, el mandato tiene que quedar claro en la norma. En la ley debe decir justamente las funciones, los informes que va a realizar y principalmente la duración, ¿no? Su integración y la duración
de, en este caso, directores, como se ha llamado acá en nuestro país. Los recursos, tener un presupuesto acorde a sus funciones, que todo esto después iremos desarrollando cómo se vio plasmado en la norma y cuál es en la práctica este impacto de estas ideas. El acceso a la información. Acá la Oficina de Presupuesto del Congreso viene a brindar esto que también se decía antes, lograr esta simetría en la información que tiene el Poder Ejecutivo, que nuestro Congreso también debía tener y que a partir de su sanción y la creación con ello de la Oficina de Presupuesto se cuenta a través de los informes y se cuenta a través de los diferentes trabajos encomendados a la Oficina de Presupuesto. Transparencia, un aspecto fundamental que siempre se señala, que esto tiene que ver con la información que emite la Oficina de Presupuesto y a su vez también el desarrollo y la indicación de la metodología utilizada al respecto. La comunicación es fundamental. Canales con la sociedad civil. Hola, hola. Yo escucho perfecto. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola, hola. Ahora sí. Te perdimos por un momento, Maxi. Recuérdenme, bueno, venía señalando justamente los diferentes aspectos que la OCDE señalaba para que tenga una oficina de presupuesto. Hablé del acceso a la información, o sea, simetría en la información con el Poder Ejecutivo para que el Congreso tenga esta información, la transparencia en los informes públicos y su metodología, y canales de comunicación con la sociedad civil que son fundamentales en los informes y en el transitar de la oficina de presupuesto. Y un aspecto que es importante que vamos a desarrollar, que es la evaluación externa, esa mejora continua para la oficina, que son esos mecanismos de evaluación y revisión del trabajo y su metodología. Como decíamos antes, esto es de larga data. Rápidamente hay antecedentes parlamentarios que uno quiere identificar puntualmente por su desarrollo. Por ejemplo, el caso del proyecto del diputado Walter, allá por el año 2000. Es importantísimo el proyecto que en su momento realizó Baglini por el año 2003, de ella el proyecto de la senadora Montero en su oportunidad, y los últimos proyectos en el año 2015-2016, que son los que sentaron la base para la ley actual. Y esto nos está dando la fecha. Recién nuestra oficina de presupuesto es creada en el 2016. Por suerte, una gran institución, una institución que está en plena formación, desarrollo, que es muy, muy importante, no solamente por las características internacionales, sino por esto que se señalaba anteriormente, el apoyo al Congreso de la Nación en una materia tan importante como es la materia fiscal. La Oficina de Presupuesto es una oficina técnica, tiene una organización profesionalizada y es responsable justamente de brindar estos informes, análisis a las comisiones de presupuesto de ambas cámaras y también brindar análisis y apoyo a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En la creación se creó también una comisión de supervisión parlamentaria, que está compuesta justamente por las tres autoridades de ambas comisiones de presupuesto de cada cámara. En la comisión de supervisión parlamentaria, siguiendo los criterios antes señalados de OCDE, es la responsable de aprobar el anteproyecto de presupuesto de la oficina, también el plan de trabajo y la rendición de cuentas de la misma. Pero acá lo que me quiero también centrar en lo que dice la ley 27343 de creación de la Oficina de Presupuesto, es en la misión primaria y fundamental. ¿Y por qué uno recalca tanto? Porque viene a cubrir justamente esta situación de asimetría tan compleja en el momento de la elaboración, fundamentación de muchos proyectos de ley, que justamente había que, como generaban nuevos gastos, analizar su impacto y señalar la fuente de financiamiento para cubrir esos gastos. Entonces, ¿qué estamos diciendo con la misión primaria y fundamental OPC? Que es la de brindar ese apoyo técnico al Congreso Nacional en las temáticas previstas en la ley, con el fin último de dotar de herramientas objetivas, técnicas y de excelencia al análisis y la producción legislativa. Entre las funciones de la Oficina de Presupuesto, quiero rápidamente, en razón a respetar el tiempo, señalarlas, analizar y producir informes sobre proyecto de presupuesto y también, no solamente sobre el proyecto de presupuesto, sino en la transición de todas sus etapas, ¿no? En la formulación, justamente en el debate parlamentario y en la ejecución presupuestaria, ¿no? Darle ese seguimiento con los análisis que antes señalaba con total claridad la diputada. Realizar
como decía antes, a solicitud de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras, las estimaciones de impactos en materia de ingresos y gastos de proyectos de ley presentados por los legisladores y legisladoras. Realizar el análisis de la ejecución físico-financiera. Acá es otro punto que se abordaba antes, que la Oficina de Presupuesto está preparada para llevar adelante estos análisis de ejecución y la evaluación del impacto de políticas y programas de gobiernos expresados en el mismo, en el marco también de los OEDS, que creo que se desarrollaba también un poquito en la charla anterior. ¿Por qué la Oficina de Presupuesto puede hacer todo esto? Por el acceso a la información que tiene en razón a esta simetría. O sea, ¿qué estoy diciendo? La Oficina de Presupuesto tiene acceso al Sistema de Información Financiera, el ICIDIF, al SIGADE, que tiene de deuda el análisis para la deuda, comprar y otras plataformas que tienen que ver con todo lo que es el acceso para la información necesaria para llevar adelante estos análisis concretos. Analizar el comportamiento de los tributos vigentes, del impacto de las reformas tributarias, llevar a cabo estudios de federalismo fiscal, tan importante y que constantemente escuchamos que es necesario rever e introducir significativamente cambios. Realizar estudios sobre esa sostenibilidad de la deuda pública, otro aspecto importantísimo. E incorporar, y esto es fundamental, el análisis de la perspectiva de género en la formulación y en la ejecución presupuestaria. Otro tipo de informes que se pueden encontrar en la oficina. Quiero destacar que las características en su momento de sanción de esta ley fue siguiendo los puntos anteriores. Un organismo desconcentrado para que cuente con su independencia, funciones, responsabilidades y facultades claramente determinadas, el acceso a la información, la estructura, la determinación del mandato, la selección y rango. Acá en este punto quiero que todos tengamos presente que los actuales directores y directora que se encuentran integrando la oficina de presupuesto han llegado a ese cargo a través de concursos. Esto es algo también que nos significó en su momento un gran desafío, pero que se muestra que en corto tiempo se pudo lograr un excelente resultado a mi forma de ver. La ley también prevé la remoción por mal desempeño, en este caso de los directores, previa solicitud de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, es otra de las funciones que tiene esta comisión, y también las funciones específicas del director general, que ya es la cabeza de la oficina de presupuesto, y el cuerpo de analistas profesionales. La ley prevé la creación de este cuerpo, que tiene que tener un máximo de 20 integrantes, y que los mismos son por concurso designados de forma permanente en la mencionada oficina. Otro punto importantísimo que destaca la ley es la transparencia. Por ley quedó así plasmado, todos los informes son de acceso público. A grandes rasgos, como quería señalar, y en esto disculpen, tenía presentado una presentación que no, es la estructura de la oficina de presupuesto, en razón a la ley y en razón también a los puntos señalados en su momento por diferentes informes técnicos a nivel internacional. Como señalé antes, está la Comisión de Supervisión Parlamentaria, la Dirección General, los directores, 4 direcciones que cubren a grandes rasgos las materias más significativas en esta gran materia que es fiscal, que es el análisis presupuestario, el análisis tributario, el estudio de análisis y evaluación de programas, y la última dirección es la de sostenibilidad y análisis de la deuda pública. La oficina, como decía antes, tiene su cuerpo de analistas y también el personal de apoyo administrativo. Quiero destacar también, antes de desarrollar las instituciones fiscales independientes a nivel internacional, que esto también es el largo plazo o el mediano plazo para una nueva generación de oficina, es que la duración de los concursos en su momento fueron de 3 meses, una gran cantidad de inscritos, más de 100, que concluyó rápidamente a finales del 2017, recordemos la sanción de la ley fue en el 2016, ya en el 2017 se había llevado adelante los concursos promoviendo la designación de los que habían sido electos en ese concurso y concretamente en enero del 2018 ya se contaba con la resolución conjunta designando a los directores, por lo cual tenemos la Oficina de Presupuesto del Congreso funcionando desde febrero del 2018 con la integración de sus directores
y las instalaciones a tal fin. Con esto quería también rápidamente avanzar porque es el paso siguiente a la oficina de presupuesto. ¿Y qué significa esto? En estos años se logró justamente su designación, su desarrollo, como se solía decir, aprender a caminar. Ahora hay todo un desafío, ya que estas instituciones fiscales independientes, y quien haya estudiado sobre el tema o leído, abundan en el mundo, sobre todo en la comunidad europea. En Europa se encuentran más de 32 instituciones fiscales independientes, según uno de los últimos informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España. También se encuentra en Australia, ya conocemos la de Estados Unidos, que fue también tomada en su momento y muchas veces en el debate parlamentario se señalaba, y es una oficina que fue creada en el 74 y que a veces pasa desapercibido que hay oficinas o instituciones fiscales independientes con mayor antigüedad, como puede ser la de Países Bajos, que fue creada allá por el año 47, después viene la de Alemania. Bueno, hay una larga historia en todo este tema de las instituciones fiscales que le brindan apoyo, no solamente al Parlamento, sino que también trabajan en mejorar justamente el análisis, el desarrollo, todas las funciones competentes al área económica y que también encontramos que bajo una nueva generación trabajan en la política, en el Banco Central y también en otros aspectos que tienen que ver con el sesgo de deuda pública. La CIFI en la práctica, atendiendo al tipo de mandato, a grandes rasgos se distinguen en dos modelos. Un modelo en el cual predomina el mandato de carácter positivo, que son las CIFIs que no realizan recomendaciones. Este sería un caso de nuestra oficina de presupuesto, ya que su punto es la provisión de información y análisis objetivo. Acá justamente nos encontramos del lado en las cuales está la oficina de Estados Unidos, la de Canadá, esto por dar algunos ejemplos, ¿no? La DOR danés, la WIFO de Austria, bueno, claramente hay muchos más ejemplos para dar. Y un segundo modelo que sí, por ley, tiene otorgado un mandato normativo, de manera que puede efectuar recomendaciones sobre la política fiscal. El caso más ilustrativo es el Consejo Fiscal de Suecia, que nació precisamente para pronunciarse sobre la orientación de la política fiscal. Más reciente también está la creación de instituciones fiscales de carácter independiente para analizar y emitir recomendaciones sobre el sesgo hacia la deuda pública. Entre estos modelos puros, como se denomina en la literatura internacional sobre la materia, se puede distinguir IFIs que cubren dos tipos de funciones. Como decíamos antes, la positiva, que es el aval o producción de previsiones que subyacen en los documentos presupuestarios, y otras funciones normativas que van de las funciones de vigilar el cumplimiento de las reglas y de activar o alertar los mecanismos correctivos. Y acá encontramos que muchas de estas IFIs, siempre repito, instituciones fiscales independientes, principalmente en la Comunidad Europea, se ha desarrollado un principio importantísimo, a diferencia de los que antes había señalado, que siguen este modelo, esta nueva generación de instituciones fiscales independientes, que es el principio de cumplir o explicar. ¿Qué significa esto? Que las recomendaciones que brindan las instituciones fiscales independientes deben ser seguidas por la administración pública a las que van dirigidas y que en el caso de desviarse son ellas justamente las que deben dar las razones de desviación. ¿Qué estamos diciendo con esto? Esto es un aspecto importantísimo, una herramienta clave que se tiene para que justamente haya repercusiones en las decisiones del ciclo presupuestario y así fue desarrollado. Para que se entienda mejor, rápidamente quiero abordar algún ejemplo o casos particulares para que se vea que no es tan lejos o algo que haya quedado escrito y que no está en la práctica. Se observa en Irlanda, en donde hay una obligación legal de enviar los informes al ministro, no al Parlamento, y hacerlos públicos en un plazo determinado. Si el ministro no acepta la evaluación que realiza esta institución fiscal independiente, queda obligado a comparecer ante el Parlamento en un plazo también determinado para explicar las razones de la no aceptación de estas recomendaciones. También encontramos la UPB italiana, que acá se aplica un principio en el cual a través de la votación de los parlamentarios que pertenecen al Comité de Presupuesto se solicita por escrito la rendición de cuentas del gobierno ante una desviación significativa del criterio
expuesto por la IFI. Y en otros casos también se destaca el caso de Reino Unido, Letonia, que publican directamente la totalidad de las respuestas y las recomendaciones que se habían dado, al igual también que recientemente lo hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España. Rápidamente quiero entrar a la evaluación externa, que es fundamental y que es un aspecto que en la oficina de presupuesto, por ahí en la ley quedó soslayado en el sentido de un consejo, el cual aún no ha sido creado, pero que pone la OCDE en importancia, que es la recomendación número 9, si no me falla la memoria en este momento, en donde las evaluaciones externas, si bien son una práctica poco generalizada, es importante que sea aplicado. ¿Y por qué esto? Para la mejora continua, para que haya un refuerzo entre el análisis que hay de las metodologías. Principalmente, la evaluación externa que va a hacer es analizar la satisfacción justamente de estos informes, de estos análisis, y la evaluación científica de la metodología utilizada en cada elaboración de informes. Acá quiero transitar rápidamente. Nosotros también, cuando la Oficina de Presupuestos se desarrolló, se generaron reuniones, entre ellas con el director en su oportunidad de la Oficina de Reino Unido, y acá por eso lo traigo como ejemplo. La Oficina de Reino Unido, la ley obliga a realizar evaluaciones independientes cada 5 años, publicarlas, presentarlas ante el Parlamento y enviarlas al Ministerio de Hacienda. También así hay otros ejemplos de otras oficinas que se encuentran en Europa. Quiero cerrar para cumplir con el tiempo y que haya bastantes preguntas, espero, porque es un tema sumamente importante. Y acá un poquito la señalaba rápidamente. En las ideas finales quiero señalar que la Oficina de Presupuesto, la verdad, es una institución importantísima, que cada vez va a tener más valor porque se le va a reconocer aún más valor. Hoy encuentra dificultades. Esas características previas que se señalaba de la OCDE, esas características se encuentran en la ley. Encuentro dificultades, ¿por qué? Porque a la fecha, transcurrido 3 años, no se ha logrado completar la nómina del cuerpo de analistas. Es sumamente importante también que se logre ese avance. ¿Y por qué? Porque justamente no porque no se hayan realizado concursos, sino porque hay todo un análisis en el cual tiene que tener una clara independencia en la designación de las personas y por ahí no estar sujeto a otros procedimientos. Que aún no se haya conformado el Consejo Asesor de Honor es un tema pendiente, que es importante que en la brevedad se pueda llevar adelante, que es un consejo pensado en la ley que debe ser conformado por especialistas en la materia a los efectos de realizar recomendaciones de mejora en la oficina de presupuesto. Esto que señalamos de la evaluación externa, identificar quién va a realizar la evaluación externa y que esto también permita enriquecer las funciones de la oficina de presupuesto. Un punto también fundamental en razón al cumplimiento que acá se señalaba, que es la Ley de Administración Financiera, la 24156, la de ejecución presupuestaria, la 24629, hasta también algunos puntos del reglamento de las cámaras, puntualmente el reglamento del Senado, que es justamente que los legisladoras cuenten con los recursos, con esos insumos necesarios para que en sus fundamentos, para que en la elaboración de la iniciativa legislativa se cuente con los datos o que se pueda solicitar a la Oficina de Presupuesto las estimaciones pertinentes del impacto que puede tener en un proyecto de ley nuevos gastos y justamente cuáles pueden ser las fuentes de recursos para cubrir esos nuevos gastos. Esto que estoy señalando no es nuevo, se encuentra allá por el artículo 38 de la 24156, se encuentra en la de ejecución presupuestaria 24629 en el artículo 5, y si no me recuerdo en el reglamento del Senado en el artículo 126, y voy más, en la ejecución presupuestaria agrega que si no se cumple con esto, queda suspendida hasta tanto se encuentren las partidas presupuestarias en el presupuesto. Finalmente, quiero cerrar con la importancia que tiene esta oficina de presupuesto. Acá se decía que el presupuesto justamente es un instrumento de política pública y es el más importante de un gobierno, ya que se plasma los objetivos de la política pública. Otro aspecto es la transparencia, que es fundamental y acá también fue señalado, y que en sí es un elemento importante de la democracia, es dar a sus ciudadanos la transparencia en el ejercicio del poder del Estado.
Y yo creo que la Oficina de Presupuesto, en toda la publicación de sus informes, en sus análisis, en su rol, no solamente de brindar el apoyo al Congreso, sino también de brindar esa información a la ciudadanía, en poder transitar el camino en donde esos términos complejos que se acuñan en nuestra materia presupuestaria puedan ser entendidos por todo ciudadano y ciudadana, que eso también es un factor importante que acompaña la transparencia, ¿no? Porque muchas veces escuchamos una enorme cantidad de términos complejos, muchos números, pero lo que creo que finalmente debe quedar es que pueda ser entendido por todos los ciudadanos y ciudadanas cuál es el impacto de una medida y en qué los puede afectar. Esto es un rol importante de la Oficina de Presupuesto que se encuentra hermanado en el rol del Congreso de la Nación, ya que le va a permitir avanzar en toda lo que es la transparencia en materia fiscal y justamente en el mejoramiento propio de toda su producción legislativa. Quiero cerrar acá porque ya entiendo que ya estamos transcurrido el tiempo. Disculpen la rapidez, pero quería poder incorporar todas las pautas que tenía pensadas para esta charla. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Paula y Maxi, si ustedes llegan a escuchar los aplausos y la ovación, las ovaciones de todos los que han estado escuchando, pero realmente, y las preguntas y comentarios realmente han sido muy, muy importantes. Desde ya, muy, muy agradecidos a ambos por todo lo que han expuesto. Bueno, vayamos, yo he tratado un poco de ordenar algunas de las cosas que acá los que están viendo la presentación han mencionado. Por ahí casi cronológicamente, Paula pasó por algo que para todos nosotros es muy importante, que es el tema de educación. En realidad se observa en todo el mundo que cuando hubo programas muy enérgicos y fuertes de educación como lo que Sarmiento impulsó en su momento, al cabo de unos años ese país progresó de manera sustancial. Entonces, me gustaría que tanto Paula como Maxi hagan algún comentario sobre de qué manera, digamos, el tema educativo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la planificación de mediano y largo plazo, aunque es intuitivamente es muy, muy, muy obvio y muy evidente. Por el otro lado, esta es una actividad organizada por la Sociedad Científica Argentina y uno de los directores, el doctor Ricardo López, dice, bueno, de ciencia y tecnología, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que podemos ver sobre eso? Después el tema de la explicación que Maxi nos dio sobre la Oficina Parlamentaria de Presupuesto, la verdad que muy, muy interesante. Lo que ahí, como ciudadano común, creo que nos dice, se ve de que hay buenas ideas, se ve que hay buenas intenciones, pero es como que en nuestro querido y amado país nunca terminamos de ponerlas en funcionamiento y esto es algo como que afecta definitivamente el funcionamiento del régimen republicano y democrático. Dicho esto, Paula, como dama, te corresponde comenzar si así lo crees oportuno. Bueno, muchas gracias. Yo quiero valorar la función de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Para nosotros es un sostén muy importante y la verdad es que para mí es como una especie de organismo de control, porque el objetivo principal cuando se estableció que quienes estaban a cargo, pero también los analistas, fueran por concurso, era la independencia entre quien debían controlar, porque quien analiza el presupuesto ejerce un rol de control, y los controlados. O sea, tiene que haber independencia entre controlados y controlantes para que este sistema de pesos y contrapesos entre el Parlamento y los distintos unidades ejecutoras dentro de lo que es el sector público nacional en su conjunto pueda ser virtuoso. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros analizamos el presupuesto y hay un montón de otros estamentos que no tienen reflejo en el presupuesto nacional. Y que, por ejemplo, las empresas. Si uno toma la Ley de Administración Financiera en su artículo respectivo, las empresas con participación del Estado o con participación mayoritariamente del Estado o con accionistas donde el Estado tiene un poder de decisión,
deberían estar dentro del sistema de administración financiera. ¿Esto qué quiere decir? Dentro del sistema que es presupuestario, pero también dentro de lo que es el sistema de control, el sistema de crédito público, de administración de bienes, y eso no pasa. Y cuando estas situaciones no pasan y se generan formas societarias para evadir el control del Estado, es menor la transparencia, es más opacidad y es menor el control que los representantes del pueblo podemos ejercer. Así que yo estoy más que de acuerdo con la posición que tiene la Oficina de Presupuesto, y creo que es un organismo más que válido y es parte del control republicano que nosotros tenemos que ejercer. En relación a la educación, todos hoy tenemos el problema de lo que ha producido la pandemia en las escuelas, en la deserción que ha crecido muchísimo, en la falta de igualdad de oportunidades, porque no en todos lados tuvieron la posibilidad de hacer sus clases de manera virtual, y las desigualdades se profundizaron en este periodo. Hay que tener una ley de emergencia educativa, hay que ir a buscar a los chicos, pero hay que prepararlos a los chicos para lo que es el mercado laboral desde cuarto año. Y esto es un proyecto que ya tiene algunas escuelas testigos en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se los estudia, se los escucha, se determinan las habilidades y se los orienta para lo que va a ser su futuro, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito laboral. Muchos chicos les cuesta mucho el pase de una escuela, de los que no desertaron, porque en la Argentina la deserción es muy alta, pero lo que es el fin de la escuela secundaria a lo que es el trabajo y las universidades. En materia de presupuesto, nosotros vemos con preocupación la baja del presupuesto a las universidades, que está en la ejecución de este presupuesto y en el proyecto que todavía no entró en tratamiento, pero en el proyecto enviado por el ministro Guzmán. Y gracias a Dios en la Argentina hay una proliferación de universidades públicas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero la asignación de recursos no es consistente con la matrícula, sino tiene que ver con otras cuestiones que no tienen en cuenta el ámbito, no tienen en cuenta la especialidad, pero sobre todo no tienen en cuenta la cantidad de personas que asisten a las universidades para la asignación de esto. Si uno mira cómo es el presupuesto por la cantidad de alumnos, la Universidad de Buenos Aires siempre está rezagada en relación a otras universidades con menos matrícula y menos carrera. Deberíamos llegar a un consenso básico de todas las fuerzas políticas que las universidades tienen que tener sus recursos, que por supuesto después tienen que ser administrado por ellas, porque así lo establece desde la reforma universitaria, pero que es importante para el desarrollo de nuestro país, que nosotros tengamos en claro qué carreras tenemos que acompañar, qué carreras tenemos que sostener, qué carreras tenemos que inyectar más recursos, porque es importante para el desarrollo del país, y que la asignación del presupuesto tiene que ver con una mirada estratégica de la Argentina a mediano y a largo plazo, pero también tiene que ver con la cantidad de alumnos que asisten a esto, ¿no? La politización berreta en materia de ciencia y tecnología, pero también en materia de universidades, lesionan las posibilidades que tiene nuestro país a futuro. Nosotros decíamos siempre las escuelas para el futuro, que uno está preparando a ciudadanos del mundo. O sea, vos hoy podés trabajar desde la Argentina hacia el exterior, o podés trabajar desde otro país y prestar servicios en la Argentina. Hay que cambiar esta concepción de todo, no solo de lo que tiene que ver con la formación y hacia dónde orientar
las carreras donde tenemos que sostener porque es importante para el desarrollo de la Argentina, pero también hay que cambiar todas las normas de derecho público y privado internacional. Y hay que trabajar para eso. Es importante el diálogo y no encerrarnos, es importante la comunidad internacional, es importante el diálogo que tenemos que tener los parlamentarios entre nosotros. Para la educación es fundamental para el desarrollo de la Argentina, lo mismo que la ciencia y la tecnología. Un parlamentario no sabe de todos los temas. Mi formación, ahí decían, se necesitan más ingenieros, y es verdad que abogados. Se necesitan ingenieros, se necesitan abogados, se necesitan contadores, se necesitan desarrolladores, se necesitan un montón de carreras, y es importante que quien estudie encuentre en su profesión la forma de ganarse la vida y de desarrollarse como persona. Pero también es importante que desde las universidades, el Estado y todos los estamentos podamos trabajar en qué carreras vamos a priorizar y cómo hacemos llegar a los colegios secundarios y incorporar en la currícula temas como para que puedan los chicos interesarse en las distintas carreras y después seguir. Yo tengo una hija que estaba estudiando en una secundaria común comercial y después pasó a un turno que se especializa en todo lo que es sistemas de información. Desde su curso de 25 alumnos, 18 van a estudiar ingeniería en sus distintas vertientes. Desde el colegio se los fomenta, yendo a la UTN, los llevan a las universidades, les enseñan programas, les enseñan el tema que yo soy media bruta con los teléfonos y todo eso, pero de armar, como es cuando uno puede armar una unidad de negocios, como fue Mercado, una app. Y arman app, y arman páginas, y diseñan, y es la imaginación. Y bueno, desde la escuela fomentar, si desde la escuela o secundaria se acompaña, se fomenta, después vamos a tener profesionales en distintas áreas que se necesita para el desarrollo del país. No todos podemos ser abogados, no todos tenemos el talento para ser ingenieros. Lo importante es detectar en el alumno universitario su potencialidad y acompañarlo y para que lo pueda desarrollar, y una vez que lo pudo desarrollar, para que se quede en la Argentina, para que los talentos que nosotros sabemos formar, porque la verdad que nuestra universidad es una universidad muy valorada en el mundo, puedan quedarse. Y si quieren viajar, hacer un posgrado, como muchos de nosotros hemos hecho en algún momento de la vida, no sea por un exilio forzado, sino por una necesidad de aprendizaje, de abrir la cabeza, de adquirir conocimientos, pero que después puedan tener la posibilidad de volver a la Argentina. Muy bien, Perdón muchas por gracias. lo extensa. No, muy bien. Voy a hacer un pequeño espacio publicitario para comentar que en la Sociedad Científica Argentina estamos muy, pero muy enfocados en lo que es innovación educativa, y estamos muy, muy comprometidos con lo que es el desarrollo de la formación de docentes de todos los niveles, de los 4 niveles, ¿no? Inicial, primaria, secundaria y universitaria y terciaria, en lo que se llama las habilidades y destrezas del siglo XXI. Es decir, STEAM, lo que es Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, es decir, estamos muy preocupados para que los chicos ya desde la más temprana edad tengan oportunidad de tener actividades experimentales, multidisciplinarias, y estamos trabajando ya hace 2 o 3 años sobre eso con resultados interesantes. Pero bueno, lo que ahora vale la pena es que lo escuchemos a Maxi, a ver qué nos puede decir Maxi sobre estos temas. No, fue muy clara la diputada. Yo solamente me gustaría agregar que en sistema presupuestario es importantísimo lo que decía, la aplicación de todas las disciplinas. Y justamente, como señaló antes, al ser una elaboración por programa y en la participación en la cual cada ministerio, en este caso, si queremos abocarlo o identificarlo, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, es la elaboración y la justificación de esos argumentos, por qué asignarle mayor presupuesto y en qué.
Y en esto también es importante el aporte que nos dan esas especialidades en las cuales no encontramos que se encuentren participando en diferentes instancias en el ministerio, o también lo hablamos en la oficina de presupuesto en su momento, la incorporación de tener justamente profesionales de otras carreras, pueden ser ingenieros, justamente al análisis que va abocado a esa materia. En resumen, lo último que quería agregar era el último comentario que habías hecho, Enrique. ¿Lo tenés ahí a mano? Que era las buenas intenciones. No sé si era... Es importantísimo no perder ese aspecto. Hay muy buenas intenciones, nos llevó mucho tiempo. La oficina de presupuesto que se consagró en el 2016, hay un largo camino para transitar. Dato de color, siempre a todos los que nos gusta el derecho presupuestario, somos presupuestaristas, nos metemos en este tema, vemos mucho la historia y analizamos los presupuestos antiguos, aunque parezca mentira, ¿no? Porque ahí decían que si querés leer algo nuevo tenés que leer de historia. ¿Qué pasó en la contaduría del Congreso, que por ahí pocos se acuerdan de esta institución que existió allá por el año 1878, que la vemos en los presupuestos de 1882, 1883, en donde se cuestionaba por qué había que pagar a 3 contadores para el análisis de las cuentas, de la revisión de las cuentas? En ese momento quiero agregar de que fue un largo camino en el cual se transitó hasta que se consagró esa contaduría del Congreso, en la cual recordemos que en el 1900, cuando se modifica la ley, la 923, si queremos fueron agregados a la ley de contabilidad, se cuestionaba de que había 29 años de atraso en el análisis de las cuentas, y de hecho se crearon 2 comisiones bicamerales, una que analizaba las antiguas cuentas y otra la del año anterior. Es increíble, y se cuestionaba para qué se necesitaba justamente ese apoyo técnico, y hay un intervalo de debate parlamentario hermoso, y esto sé que es sumamente aburrido para el resto, pero en donde se cuestionaba también de que la Contaduría del Congreso le rechazaba a la Contaduría General toda la información porque no tenía espacio donde ponerla. Siempre hay muy buenas intenciones, eso no impidió que se avanzara, que hasta después, cuando surgió en 1952 la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, actualmente como la conocemos, se integraran esos ítems de la Contaduría del Congreso, miren todos los años que han transcurrido, y que después desencadenara en lo que también conocemos con la Auditoría General de la Nación. Esperemos que los caminos no sean tan largos. Los caminos no son largos solamente en nuestro país con buenas intenciones. La oficina de Estados Unidos fue en el 74, pero ya en el 41 existía una oficina técnica de presupuesto en California, que fue la base para desarrollar la oficina de presupuesto en Estados Unidos. Y si nos vamos así, en California también tiene su origen una oficina de asesoramiento y colaboración legislativa que data de 1913. Así que hay mucho para hacer, no es solamente buenas intenciones, sino que justamente, como decía el poeta, se hace camino al andar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que da para seguir por mucho tiempo más, pero tratamos de ser muy respetuosos del tiempo y ya diría de cerrar aquí, y le pediría primero a Paula y después a Maximiliano, perdón, digamos, un cierre de esta excelente, maravillosa y realmente es interesantísimo. Podríamos hablar de estos temas muchísimo. A mí me recordaba, digamos, la creación del CONAD, el Consejo Nacional de Desarrollo, durante el gobierno del doctor Arturo Umberto Illia, que fue para mí una de las pocas veces de que en Argentina se pensó en lo que es una visión estratégica, ¿no? Que Paula lo mencionaba al comienzo de su charla. Bueno, Paula, tu comentario final y luego a Maxi. Bueno, muchas gracias, Enrique, muchas gracias a todos. Vamos a trabajar en estos años para mejorar. No hay peor situación que no dar todo de nosotros para poder revertir las cuestiones que generan angustia, que generan dolor o que generan desequilibrios. Y creo que es muy fácil muchas veces comentar frente a un televisor, pero lo más importante que tenemos los seres humanos es el valor del compromiso, de poner el cuerpo, de poner el esfuerzo, de reconocernos imperfectos,
de pensar que no sabemos todo, pero que seguramente hay otro que nos puede ilustrar y que del otro podemos aprender. No hay peor batalla que aquella que no se da. Y aunque digan que falta mucho, yo quiero valorar el paso que se ha dado y que este país, que es un país donde los saberes tal vez no son valorados, donde los saberes no son reconocidos y que el mérito parece ser algo que no se tiene en cuenta ni para la carrera en la función pública ni para el reconocimiento de propios y ajenos, que tengamos una oficina de presupuesto conducida por un profesor tan reconocido como el doctor Macón y con integrantes que a todos nos merecen profunda confianza. Es un paso muy importante y hay que valorarlo. La institucionalidad argentina es enclenque y los pesos y contrapesos muchas veces están lesionados y los límites están borrados, pero cuando algo funciona y funciona bien y te da insumos válidos para poder ejercer algo que es tan complicado como la representación de un pueblo y más en momentos de crisis como los hay hoy, crisis sanitaria, crisis económica, crisis moral. Bueno, saber que vos tenés un documento elaborado por expertos que no está politizado, que tiene un análisis claro, como para poder tomar una decisión, para poder ejercer la voluntad del legislador con elementos, creo que es muy importante. Ahí miraba en el chat que alguien me preguntaba el equipo. Los legisladores, yo estoy en comisiones muy complejas como constitucionales, juicio político, presupuesto y también en la comisión mixta revisora de cuentas. No podemos tener asesores para todas las áreas porque no tenemos el presupuesto para hacerlo y porque no corresponde si es que tenemos una oficina como la oficina de presupuesto para recurrir y que nos den insumos para tomar la decisión. Y eso es muy importante. Hay que salir de la politiquería barata que nos lleva hacia un extremo o al otro y hay que buscar y hay que tender puentes para poder generar políticas públicas que pasen estos años y que puedan ser tomadas en los próximos 4 años y en los próximos 4 años y así sucesivamente. Nos ha hecho muy mal a los argentinos que cada gobierno que vino, más allá del signo político, no tuviera la fortaleza para reconocer lo que se hizo bien del gobierno anterior y profundizarlo y modificar lo que estaba mal. Siempre es como una especie de refundación de la Argentina y eso hay que terminarlo. En puntos básicos nosotros tenemos que llegar a un deber ser compartido por todos y que en el tiempo se pueda sostener y profundizar de ser necesario. Creo que la crisis tan profunda en la que vivimos nos va a dar esta oportunidad y que el ámbito donde se tiene que dar ese diálogo profundo, sincero, tiene que ser en el Parlamento y que todos tenemos, los ciudadanos al momento de votar, pero también nosotros como representantes, la obligación, la responsabilidad y el deber de, con aplomo, con trabajo y sobre todo con muchas buenas intenciones, poder arribar a esos consensos básicos para que esta Argentina sea sostenible. Así no es viable y nosotros tenemos la obligación, por el cargo que ejercemos, pero también la obligación moral de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dejar atrás el pasado y empezar a construir el futuro. Y para que ese círculo, para que ese círculo o para que esa trayectoria sea virtuoso, es necesario un poder judicial independiente donde tenga el presupuesto, pero que también pueda tener control parlamentario del presupuesto de la justicia, que hoy cuesta y cuesta mucho, como las declaraciones juradas de los jueces. Cuesta y cuesta mucho controlar.
Es importante un poder judicial independiente, objetivo y virtuoso. Es importante un Congreso que haga la función no solo de legislar, sino también de controlar al resto de los poderes. Necesitamos un poder ejecutivo que proyecte políticas públicas para los ciudadanos. Y todos ocupar el lugar que el diseño institucional, el diseño constitucional nos asigna. Yo les quiero agradecer mucho haberme invitado y darme este tiempo de reflexión en medio de la locura de la campaña. A disposición siempre, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un lujo, digamos, Paula, y aplausos muchos. Maxi, tus palabras de cierre, por favor. Sí, bueno, muy breve. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos esta oportunidad, este tiempo que han dedicado. La verdad, para agregar hay mucho más y no nos vamos a extender. Es importantísima la Oficina de Presupuesto del Congreso y el desarrollo de estas instituciones fiscales independientes que, como decía antes, van creciendo, van teniendo nuevas generaciones, se van incorporando funciones, se van creando otras instituciones dentro de los mismos países y que justamente eso es a brindar el apoyo, generar esos insumos, colaborar en la transparencia y en el crecimiento del país en la materia. Desde ya, muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos en una próxima. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero comentarles que estaba en el banco de suplentes porque el moderador de esta actividad era Mario Dodaro y lamentablemente por un virus ha quedado fuera de carrera y en el precalentamiento pidió, digamos, la sustitución, lo que para mí ha sido un verdadero lujo. En lo personal les agradezco muchísimo todo lo que han presentado y han dicho, ha sido realmente un gran placer. Los felicito en nombre de todos mis colegas, todo esto, y espero que próximamente podamos seguir, digamos, en contacto. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Ustedes habrán visto en el chat que no paraban de felicitarlos, así que muy buenas tardes, éxito en sus responsabilidades congresales y esperamos verlos pronto nuevamente. Muchísimas gracias y aplauso para todos ustedes.